Mi gente, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Otro Ambiente Radio Show. Es mi primera vez presentando, pero nosotros traímos a una persona bien interesante que realmente esta intro, yo quiero decirle algo. Sí. Para mí es una persona muy importante en mi vida, un joven cristiano con mucha influencia e inteligencia. Pero yo y él siempre tenemos temas evangélicos, cristianos y profundos. Entonces, en estos días lo invitaron a un congreso en Estados Unidos y antes de que él se vaya, yo le dije, no, hay que llevarte a Otro Ambiente. ¿Me entiendes? Qué bueno. Se puede dejar. ¿Cómo se llama él? Él se llama Félix Abad. Bienvenido, Hola, Félix. Bienvenido. Gracias. Bienvenido aquí. Un placer poder estar con ustedes. Gracias. Félix, gracias. aquí se te quiere mucho y todo, pero se te va a quemar. Ay. No, pero yo vine para eso. Yo vine a estar con chaleco antibalas. Ay, mi madre. El tipo vino a prueba de fuego. A prueba de fuego. Tú eres de los que se desaparecen. Yo no me transformo. Ah, ok. Yo sí soy humano. Déjame preguntarte alguito. Háblame de en qué es lo que tú crees. ¿Cuál es el Dios que tú crees? Bien. Buena pregunta. Bueno, normalmente a las personas que creen en Dios, y sobre todo aquí en República Dominicana, se le cataloga como cristiano, sin importar la denominación o la rama del cristianismo que esa persona pertenezca. Entonces, yo quisiera definirme solamente como cristiano, aunque soy de lo que tiende a hacer su propia investigación en cuanto a los dogmas y doctrina de la fe. O sea, no necesariamente me rijo, aunque pertenezca a un concilio, por lo que dice ese concilio, sino que yo tengo mi propia concepción a partir de los estudios que he realizado. Ok, o sea que tú no eres tú no eres de los cristianos que son apostólicos. Él no sigue una religión. Tú sigues a Jesús. Cristiano, exacto. Sigo el ejemplo de Jesucristo y creo en Jesucristo como Dios. Ahora, tú sabes que yo en lo particular digo que si hubieron héroes, ¿verdad? Lo literal en el mundo, uno de ellos fue Jesús. Amén. O sea, yo lo tengo El principal, porque realmente hasta ahora es el líder indiscutible del mundo. Exacto. La persona él es la descripción de decir que realmente ese hombre no era de este planeta. No era humano. ¿Estás diciendo que Jesucristo era un extraterrestre? No, él era más allá de un extraterrestre. Dura todos esos días 5 menos de gente. Hermano, El creador, Jesucristo, esa inteligencia, ese poder de tener, de poder llegarle a la gente, influenciarlo, confundir a lo más inteligente, sabio de ese tiempo. No era una cosa, no era algo sencillo. Okay. Entonces, ¿cuál es tu creencia acerca de Jesús? O sea, ¿qué tú opinas acerca de Jesús? Yo pensé que iba a iniciar primero por el Antiguo Testamento antes de llegar a Jesús, pero tú dijiste algo que es muy interesante. Yo pudiera empezar a defender mi fe creyendo en Jesucristo, pero como estamos hablando no netamente de la religión, sino en el plano académico, creo que lo principal sería poner en cuestionamiento si realmente Jesús fue Dios. Sí. O si Jesús solamente fue un hombre, un profeta, porque ¿cómo se determina que Jesús sí realmente fue Dios? Entonces, creo que antes de llegar a ese punto, de yo poder decir mi creencia con respecto a eso, para ir en el orden, creo que eso sería esencial. ¿Por qué? Porque nosotros, en el ámbito académico, hay un debate muy grande, y es que si Jesús fue hombre, ¿por qué entonces no fue concebido de manera natural? O sea, se supone que debe ser fecundado en el óvulo de una mujer mediante esperma humano. Exacto. Entonces, en el caso de Jesús, vemos el relato de la Biblia que dice que ese proceso biológico no se hizo. Entonces, entiendo que es una premisa que se debe evaluar. Sí. Pero, ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay cosas que la Biblia no la esclarece. Y no la esclarece porque la Biblia no es un libro científico. Ni literario. La Biblia no está tratando de explicarte la primera, segunda ley de la termodinámica. La Biblia está expresando una fe en base a creencias que antes fueron orales y luego escritas. Entonces, esa premisa, a partir de la Biblia tú no la puedes decir. A partir de la fe tú la puedes explicar, pero no de la ciencia. Entonces, en eso de Jesucristo, realmente, en cuanto a su biología y a su divinidad, hay dos elementos clave. Uno es el elemento
del testimonio y el elemento de la prueba de que realmente eso pasó de esa manera. Nosotros en el día de hoy es fácil poder presentar pruebas porque vivimos en una era tecnológica donde cualquier suceso que puede pasar, tú lo puedes registrar. Queda grabado y eso. Por lo que pero en el tiempo que vivió Jesús, ¿qué evidencia tú presentabas en un tribunal o en medio de debates? O desde Jesús hasta el día de hoy. Tu palabra contra la del otro. Exacto. Eso que tú dices es muy interesante porque realmente lo que se tiene como fiabilidad es el testimonio escrito, que hasta el día de hoy sí hay muchos testimonios fiables de personas que pueden testificar de que las cosas que Jesucristo hizo como hombre no se le pueden atribuir a un ser netamente humano. Exacto. Ahora, pero lo dejo a ustedes. Voy yo ahora con mi pregunta. Claro. Fluye. Según la humanidad, la historia varía mucho según se va contando. Sí. Yo te digo algo a ti y tú tienes que decírselo a otra persona. Tú no se lo vas a decir literalmente como pasó. O como yo te lo dije. Exacto. Inmediatamente va pasando de cerebro en cerebro, se van modificando palabras. Claro, Por eso está la escritura. Escúchame. Hay gente que se inventa versículos, ¿tú sabías? Escúchame. En la Biblia hay Escúchame. textos. Dice Hay la mucha Biblia, fábula. ellos no dicen cuál Yo voy a versículo, dice la dejar- Biblia. Déjame terminar Ustedes con... están muy suaves. están muy No, pero suaves. voy No, con eso. tranquilo. ¿Qué me asegura a mí que lo que está en la Biblia, la maldad existe desde el principio, ¿verdad? Sí. ¿Qué me hace pensar a mí? Claro que sí. Si existe el bien, existe Exactamente. el mal. ¿Qué me asegura a mí que la historia no fue manipulada desde el inicio y no fue cambiada de persona en persona? Está bien. Estamos en lo que se le dijo fulano a Perencejo y Perencejo a Sutanejo. Pero sabemos que si tú le cuentas algo a tu hermano no le va a contar lo mismo a su primo. Se va a divariar la historia. Le ponen bacon, ¿verdad? Siempre. Mi hermano siempre va a haber un sazoncito. Ok. Quizás Jesús... ¿Para dónde tú quieres ir? Aquí es donde yo voy. Según lo que he visto, la Biblia es un libro en el cual mantiene a las personas, se escucharía feo, pero manipuladas, en el sentido de tú tienes que creer en un ser Ok. para mantenerte sumiso y bueno. Y no está mal, eso está perfecto. Pero, ¿qué me asegura a mí que eso no fue escrito con una segunda intención por esas un tercero? Exactamente. Bueno, claro que la Biblia tiene una segunda intención. La Biblia el texto bíblico tiene una intención clara y es de influenciar a quien lo lee conforme a los valores que se transmiten en ella. Pero, como lo que tú expresaste tiene varias vertientes, vamos a ir por parte, ¿verdad? Hablaba en un momento de que cuando algo pasa de generación en generación tiende a tergiversarse el resultado final. Eso es normal. Eso pasa en cualquier ámbito de la vida que tú estés hablando. Sí. Pero eso tiene un nombre en las ciencias bíblicas y también en los estudios académicos. La compilación de libros que nosotros tenemos en el día de hoy de la Biblia, es decir, la canonización, los libros que hoy comprenden un solo libro, que antes no era un solo libro, obviamente estaban por separado, pasó por varios procesos y uno de los procesos que más modificaron el texto bíblico fue el proceso que llevaron a cabo los masoretas. Ustedes quizás no lo han escuchado, o quizás sí. Yo sí. Pero los masoretas eran monjes que se dedicaron a transcribir los textos posteriores de las escrituras bíblicas y ellos escribieron muchas notas al margen de la Biblia que posteriormente lo que transcribieron esos manuscritos de los masoretas no entendían que esas notas al margen eran notas. Entendieron que eran parte del texto y la incluyeron en la Biblia. Entonces, en el día de hoy la Biblia tiene muchos pasajes bíblicos que no son del texto original, sino notas de los masoretas y otras que eran historias tradicionales que eran contadas y eran aceptadas. En la sinagoga eran contadas. De hecho, en el libro de Juan hay una historia, ustedes la han escuchado, de que había un estanque, que un ángel de tiempo en tiempo descendía, movía las aguas y el primero que entraba en el estanque recibía sanidad. Bueno, hay dos fuentes fidedignas para los textos bíblicos. Está la crítica textual y el Textus Receptus. A partir de eso, cuando se hace la comparación en uno de ellos no aparece eso. Y es en el más antiguo. O sea, se llegó a la conclusión de que ese fue añadido. Entonces, eso es para lo que tú estabas diciendo, que realmente, como dice él, sí hay una cuantas sopitas. Claro. Y te vi. Sí. Pero ¿Cuál sería la verdadera Biblia? la Biblia siempre es verdadera. No, pero La- la primera, porque recuérdate que hay muchas traducciones. Ok, entonces el texto original. No Sí, existe un porque texto hay- original de la Biblia. Hay No, Biblia, no hay existe. Biblia que...
Ella está sorprendida. No existe un texto original de la Biblia. Ya tuve que estamos cayendo en lo mismo que yo quería saber. Sí. Ok, no existe No, porque es lo que te digo. La gente, según se va contando la historia, le va poniendo lo que Yo le da su escuché gana. que existe un texto... Sí, aparecen existe cositas escritas por ahí. en Siria. Pero aparecen cositas escritas por ahí, Es quizá, que pero no... Vamos a poner esto, por ejemplo, los materiales en los cuales se comenzaron a escribir los primeros textos de la Biblia. Fueron piedras. Ostracas, es verdad, que eran talladas a mano, pero de esas ostracas no hay ningún texto de la Biblia que se guarde. No, realmente. Y los materiales posteriores, papiro, pergamino... El tiempo lo desgasta. Duraban 6 meses. Sí, O sea, el tiempo lo desgasta. los aerógrafos y los escribas tenían que pasarlo antes de que pasaran 6 meses para que no se gastara el texto anterior. Y transcribir. Pero el pueblo de Israel, que se supone que es el pueblo original del texto, ¿no? Okay. Ha sido demasiado atacado. ¿Cuántas veces no fue destruido? Esos libros o esos manuscritos no prevalecieron en el tiempo. Es imposible que puedan prevalecer en el tiempo. Lo que se tiene son textos posteriores. El papiro 75, tenemos también los textos del Mar Muerto, que son los más antiguos, encontrados en la cueva de Qumran, pero no son textos originales. Son copias de copias. Y a lo que yo voy con y eso. es verdad que Moisés abrió el Mar Muerto. Fácil. Buena pregunta. Sí, porque vamos a entrar a ese tipo de... Óyeme, yo creo en lo sobrenatural. Ok. Y yo creo, no sé si estamos en la misma línea. Yo creo en que si existió el poder de Dios de Jesús en aquellos tiempos y de todos sus discípulos que podían hacer todos esos milagros y todas esas cosas, y no hizo, y era un hombre, y a imagen y semejanza nos hicieron a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener ese poder? Muy buena pregunta. Yo Porque creo también en el porque poder con sobrenatural. desde que tenemos un chin de poder sin ser tenerlo. sobrehumano, queremos destruir. Estamos destruyendo sin poder, imagínate con poder. Entonces, sí es real que existe ese poder en nosotros si creemos y tenemos la fe, creyendo, claro, a través de Jesús, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Y Él es el que nos llena y el que nos da ese poder sobrenatural, porque es algo sobrenatural que no vemos, para poder declarar y poder hacer levantar que muertos, se haga todo eso. Sanar paralítico. Dígame ahí si, ajá. Claro que existe. Podemos sanar, alguien que se murió, ¿podemos levantarlo? Claro que sí, pero no usted. Jesucristo a través de esa persona. Claro. De hecho, el tema de la religión de hoy en día es esa, que se ha exaltado más a los hombres que al que da realmente el poder. Hay personas que entienden que en ellos es que habita la fuente de poder cambiar, transformar y dar vida. Incluso hasta se han exaltado a los hombres y no se da gloria a Dios. Pero sí se puede. Yo creo en el poder de Dios. No, y científicamente te podría decir que el cerebro humano domina un 5% de su capacidad. Sí. Los más inteligentes tiran un 7, un 8, un 9 y un 10. Sí. Así es. Y el poder de la divinidad viene en tu poder dominar tu 100% de tu cerebro, que era lo que yo pienso que Jesús podía hacer, que no hacía un humano común. Un humano común. Y ahí es donde viene que todos tenemos ese poder, pero no todos podemos usarlo. Sí. Ahora yo voy con una preguntita rápida. Suéltamele veneno a ese hombre. Sí. Yo necesito verlo sudando. Ok. Los cristianos meten mucho miedo. A mí no me respondí en lo de Moisés. No. Vamos para allá. Los cristianos meten mucho miedo con lo de... no, que Dios te va a mandar un rayo y te va a partir en dos, que sé yo qué. ¿Verdad? Sí. Eso sí creen en Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y... Caramba. Yo quiero saber, hay muchas fábulas en lo que es el escrito de la Biblia y la gente no interpreta lo que es de una fábula a lo que es canon o literario. O lo que se puede decir que, sí, esto pasó. O esto fue simplemente un cuento. Sí. Entonces, hay gente que lo ponen como un tirano. Por eso yo no creo en ese tipo de Dios que me muestran. En el tirano no. En el que mata gente. Te pongo a prueba. Si yo te mato un hijo y después te doy otro, ¿vas a suplantar el hijo que te maté?
Claro que no. Tú me estás hablando de la paciencia de Job. Ah, ok. Yo te voy a matar todos tus hijos, Ay. pero te voy a dar hijo nuevo y te voy a... Déjame con lo que yo tenía. Tú me vas a poner a prueba así. Yo no quiero esa prueba. Oye, lo dejó pasó para que personas ahora, hoy en día... entiendan que eso no está bien. No, que eso sí. Yo no lo entiendo así. ¿Sabes cómo yo lo veo? Hoy en día que por eso no creo en ese Dios. Entiendan que eso... Te voy a explicar por qué no creo en ese Dios. Eso es relativo porque hay personas que se identifican mucho con cuando le están pasando ese tipo está de bien, pruebas. te lo ponen en el sentido. Es una de mis historias de las que más me gusta. Te lo ponen. Ajá. Mira, te lo tengo ahí mismo. Viene una criaturita ahí mismo, Dios no lo quiera. Te nace. Tú duras 3 años con esa criaturita, amándola y encariñándote con esa criaturita. Y Dios no lo quiera, te libre siempre de eso. Te pase un accidente y tu criaturita se vaya y él te diga, no, mañana yo te doy otro hijo. Primeramente, ¿Qué va a pasar con el que tú... él no me va a decir mañana te doy otro hijo. No, cuando tú tengas otro hijo. Pero hay que tú tengas ya las cosas de ahí para allá dependen de mí. Exactamente. ¿Entiendes? Pero vamos a poner que él te los revele. Te estoy dando otro hijo. ¿Te va a suplantar ese que te quitó? Todo depende de mí. No te hables. Qué tan agradecido. Tú no puedes engañar a nosotros, pero no a ti. Está bien. Yo no te estoy diciendo... Mira, yo te voy a ser sincero. Tú me vas a decir... Déjame explicar. ¿Lo suplanta sí o no? No, es una pregunta cerrada. Déjame decirte... No, pero es que Dios no te va a cómo yo quitar. pienso. Claro que no. Dios no te va a quitar a tu hijo. No, Dios va a claro permitir que pase. Dios va a permitir que pase. Dios no quita. ¿Tú sabes por qué Dios va a permitir que pase? Y porque todo Dios siempre para un paso. De hecho, Entonces explícame lo de la paciencia de Job. Ay, mi Vamos para allá. Es que Gaby es cristiana, pero yo tengo que responder lo que me preguntó. Bueno, está bien. Vamos a dejar que ustedes terminen. Yo tengo que responder lo que... Es como dicen, cada cabeza es un mundo. Claro. Yo prefiero, personalmente, prefiero creer en Dios. Yo prefiero. Yo no discuto eso, por eso yo no me siento con nadie a debatir esos temas. Yo confío en que sí existe un creador, en que hay algo sobrenatural, porque tú te pones a ver, por ejemplo, un doctor, el ser humano, esa es la mejor creación. Brother, ¿quién la hizo? Él la hizo de para empezar. Pero mira, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Él quiere saber que si tu único hijo ahora mismo, déjame decirte, te nace y te muere, déjame decirte, ¿qué tú harías? Déjame decirte. ¿Por qué la historia de Job? Que es una fábula, no literaria. Está bien, es una fábula. Pero preferimos creerlo. Preferimos creerlo. Por ejemplo, hay gente que se curan del cáncer. Sí. Claro. ¿Por qué tú crees? Mi esposa. ¿Por qué? Fe. Por su mente. Su mente se programa y le da tan poca importancia a eso que su cuerpo termina sanando naturalmente. Sus células se adaptan a sus pensamientos y empiezan a regenerarse. ¿Y tú crees que no hubo uno antes de ella que se curó? Por eso mismo. Claro que sí. Exactamente. ¿Qué ella prefiere seguir? Cuéntenos un poquito esa sobre historia. Ella prefiere creer en esa historia que en la que el que se murió. Pero yo prefiero creer en ese estado. Ese estado. Decide aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios y decir, si Job lo hizo, mira, yo puedo también. Yo entiendo que Dios es soberano, el creador tiene la potestad de hacer lo que él entienda porque él es el creador. Sé tu jefe, mi hermano. A tu jefe tú no le puedes decir, dame un aumento. Sí. Ahora, al que le pasa eso, a la persona que le pasa eso que tú dices, no vuelve a ser la misma persona. No puede ser mismo. Oye, es lo que ahí es donde yo veo. Pero eso está por encima de cualquier otro que no le ha pasado. A lo que yo veo. Eso es lo que yo creo. Claro. Yo no creo que Dios está en otro nivel, bro. Yo no creo que Dios sea un tirano que juega ajedrez con la pieza de su gente para decir, Dios te voy a quitar esto y te voy a poner esto. Él deja que las cosas fluyan. ¿Te digo por qué? Porque yo no encasillo a Dios en un pedacito de papel según lo que dice una historia. Yo lo veo mucho más de ahí. Fue una persona que creó totalmente el universo y un sinnúmero de partículas en el universo que tienen una función y cada una hacen una función. Yo lo que digo... No sé si me entienden. Yo te entiendo. Yo no voy a ese chin de... Te quito un hijo y te doy otro para que sane el que te quite. Vamos a aterrizarlo. Entonces, ahora para que el que nos está escuchando entienda. Olvídate de la partícula. Pues vamos. Si Dios quiere desaparecer la mitad del planeta con todo y tierra,
Él puede. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ahora vamos a hacer la pregunta. Ahora, para que él me responda lo que yo dice sobre lo de la paciencia de Job y lo de quitarte un hijo y date otro. Hay una parte interesante, hay una parte interesante que es lo primero que tú estabas expresando y es, tú decías, ¿qué plan puede haber en querer quitarte un hijo que ya tú tienes para después darte otro como compensarte? O sea, ¿qué propósito puede haber detrás de eso? Si ya yo tengo un hijo, pues déjame el que yo tengo, no me ponga a sufrir, porque tú me vas a poner a sufrir para luego darme otro. Para muchas personas no tiene lógica. Pero mira, hay varias cosas, porque cuando uno toma un ejemplo bíblico, uno lo toma lo que uno entiende, pero la Biblia es muy amplia ahí. Sí. Para tú poder hacer una simil y dar una enseñanza de un texto bíblico, tú tienes que ver el panorama completo de esa historia que tú estás tomando. ¿Por qué digo eso? Porque recuerda que todos los libros de la Biblia primero sucedieron. Sí. Después se hablaron y después se escribieron. Entonces, quien escribe el libro pudiera ser que no sea ni siquiera el mismo Job. Es una persona que pudo haber escuchado la historia de Job y está escribiendo de esa historia lo que él entiende que pasó de esa historia. ¿Por qué te digo eso? Porque quizás el escritor, estoy suponiendo, no estoy afirmando en cuanto a ese texto, algo propio, ¿verdad? El escritor del libro de Job, como escuchó la historia de Job, vio que a Job se le murieron los hijos. Él no sabe por qué se le murieron los hijos. Pudo haber una plaga. Pudo haber una enfermedad. Que acabara con todo eso. Hay una... ¿Qué es lo que él dice? Hay una historia contada que dice que el Dios y el diablo se sentaban a beber café y Dios permitió que el diablo hiciera eso con Job para demostrar que su fe. Sí, que úsame ese muchacho y de grana. Pero ahí voy. Permítame terminar el ejemplo. Esa es la historia ahí que voy. se cuenta. Permítame terminar lo que le estoy diciendo. Entonces, tomando, ¿verdad?, el punto del narrador, la persona que escribe el texto, él está tomando su enseñanza a partir de la historia que él escuchó antes de que estuviera escrita. Entonces, él no fue Job que le dijo a él, Dios me dijo que me iba a matar a mis hijos y que luego me iba a dar otro. O sea, no. Él escuchó la historia de Job y como él tiene una creencia en Dios, él dice, lo que pasó a Job fue una prueba de Dios. Yo voy a escribir eso. Exacto. Dios le quitó los hijos a Job para probarlo. Pero eso cuando tú entiendes que él está escribiendo después que pasó. No es Job que está diciendo, Dios me dijo a mí que mis hijos iban a morir. Por eso es que la Biblia, usted no puede leerla con una mente materialista, literalista, de que todo lo que está ahí pasó de manera literal. Lo más importante de la Biblia no es lo que dice, es su mensaje. Exactamente. A eso voy con lo que te dije al inicio. Porque todo tiene un fin. Todo tiene un fin y es un propósito. Oye, estamos en la misma sintonía. Con relación a eso, ahí voy a meter un tema que es muy interesante ahora en esta temporada navideña, que dice que Jesús nació, estamos celebrando ahora en Navidad. Y si tú te pones a leer la Biblia me dice a mí que... Jesús nació en invierno. Espérate. No nació en invierno. Es que si yo me pongo a leer la Biblia, primero en un pesebre, estaban caminando, y el frío, y si le pongo lógica... claro, ya eso es cabeza, le pongo cabeza y me pongo a leer y digo, óyeme, no me da que diciembre. No, es que detrás de la Biblia hay mucha tradición y es difícil quizá para la gente que escucha eso por primera vez o empieza a leerlo por primera vez, es difícil. Entonces la Navidad no es Navidad. Realmente no. El calendario hebreo, que es lunisolar, ¿verdad? Diferente al de nosotros, un calendario solar, no concuerda a la fecha que los pastores estaban pastoreando en el desierto para entonces tener esa actividad. Es imposible. Al igual pasa con la muerte de Jesús, que casi siempre se confunde la fecha. La gente dice que es el viernes, pero bíblicamente es como por el miércoles de la noche, después de la última vigilia de la noche. O sea que en torno a las fechas y a las cosas es importante lo que tú dices. Hay que saber, hay que estudiar para poder llegar a la conclusión. ¿Qué nosotros exhortamos? Que la persona no se quede con la teoría que le venden. Está bien, eso es lo que quiero, lo que te dije al inicio, que hay muchos cristianos que meten miedo a la hora de dar un mensaje. Por eso te puse lo de la paciencia de Job. Que yo tengo mi mensaje claro de que hay una enseñanza detrás de todo lo que se dice en la Biblia. Que son muy buenas. Yo tengo una para que tú me la desenvuelvas. ¿Cuál fue el plan de Dios a la hora de hacer la inundación del arca de Noé? Ok, bueno, mira, ese es otro tema que cuando tú... me encanta ese tema. ¿Por qué? Porque yo hice una especialidad en mitología del Antiguo Testamento.
y ahí hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, esa misma historia que está en el Génesis está también en otros textos antiguos, como la epopeya de Gilgamesh, donde hay una inundación también global, y es un texto que en su escritura se escribió miles de años antes que el texto de la Biblia. O sea, para muchos estudiosos dicen que la Biblia plagió parte de ese texto, ¿entiendes? Entonces, pero tú tienes que entender, ¿verdad?, que en la antigüedad pasada no había escritura. Cuando digo que no había escritura, es que ninguno de ellos puede tener la verdad absoluta en relación a lo que pasó. Un duro saliéndose de la pata. Imagínate, vamos a suponer que sea Adán y Eva. Ellos no escribieron, ni sus hijos, ni sus antepasados, ni siquiera. O sea, los primeros registros de escritura se encontraron realmente fue con los sumerios en Mesopotamia, que inventaron la rueda, comenzaron a hacer los primeros... la primera seña de que Eva comió la manzana. Pero entonces, ¿qué pasa? De Sumeria, de Mesopotamia, es que vienen casi todas las creencias antiguas. O sea, se cree que incluso todos los relatos de Génesis, los relatos de la epopeya de Gilgamesh, los relatos del poema de Numa Elish, todos salen de Mesopotamia. Ahora, ¿cuál es la verdad central de todo eso? Es que si tanto la creencia que dio origen al cristianismo, al judaísmo, a la que dio origen a las creencias del panteón babilónico, del panteón egipcio, si todas concuerdan en que hubieron dos primeros hombres y mujeres, o uno y uno. Es que hubieron dos hombres. Sí hubieron. ¿Se llamó Adán y Eva? No lo sabemos. Que se llamó Tiamat y Marduk, no lo sabemos. Lo que sí, por el testimonio de todas esas mitologías, tú debes saber de que realmente sí hubo un primer hombre y una primera mujer. Yo creo que la primera mujer fue... Entonces, y la inundación no tuvo de que así un... Bueno... Los pastores míos, si me ven, ahorita hablamos. Exacto. pero la realidad es, esto es importante, la realidad es que Dios puede hacer las cosas imposibles, pero Dios no tiene por qué hacer cosas ilógicas para mostrar una verdad que puede ser mostrada dentro de la lógica. Exacto. O sea... Güey, repite eso. Eso no se puede repetir. No, fue algo, esto está grabado. Dale para atrás. No. Espérese, haga una pausa ahí. Pero no. Vamos. Dele para atrás. El mensaje que él le dio a Moisés por el cual él debió hacer en la inundación. Se le dijo, mira, yo creo que tú hagas la inundación. Recógeme a toda la gente porque yo voy a inundar por esta razón. A Noé. Pero antes de llegar ahí, deja que el hombre funde al diluvio, o a la inundación, porque la Biblia realmente no menciona la palabra diluvio, sino inundación. Lo que yo creo, según los estudios, ¿verdad? Incluso National Geographic hizo un estudio, una investigación de subsuelos, hicieron mediciones de carbono 14 para ver la humedad de la tierra, qué tiempo databa esa humedad, hasta qué distancia llegó esa posible inundación. Todo eso se hizo y eso está registrado. Son cosas que tú de la Biblia debes saberlo y debes verlo. Tú no puedes hablar por hablar. Debe tener, ¿verdad?, los conocimientos científicos. Entonces, lo normal es, o lo que se puede entender es que la Biblia, cuando habla de todo el mundo, habla del mundo de ese entonces conocido, que giraba en torno de Mesopotamia y los pueblos del alrededor. Pero Mesopotamia, según la Biblia, tenía 4 ríos en su derredor. Empezó desde la creación, el Pisón, todos esos ríos que estaban ahí. Luego vemos para allá los demás ríos. Entonces, lo que se cree es que llovió y los ríos se desbordaron y entonces acabaron con la vida humana y también con la vida biológica, con la fauna de ese entonces. O sea, que no fue algo divino. No fue algo Dios. O sea, para que sea universal, estamos hablando de que tienen que llenarse todo el globo terráqueo hasta arriba, por encima del mar, todo para poder llenar, o sea. Sí. Y es imposible. Nosotros desde la premisa de que Dios es omnipotente, podemos decirlo, pero... ¿qué lógica tendría que Dios llene el mundo donde no vive gente? Te voy a hacer una pregunta, Feli, para entrar a otro tema ahí mismo. Claro. Ya que tú hablaste de muerte, se murieron, ¿verdad? Es que él hizo todo. Muchas personas tienen en su mente que cuando mueren no van al infierno. No, todo el mundo va para el cielo. Todo el mundo va para el cielo. Tú le preguntas a una persona en la calle, hey, si tú te mueres, ¿para dónde tú vas? Para el infierno. Para el cielo. En el cielo hay un ángel nuevo. Todo el mundo va para el cielo. Por más si fuera por deseo, yo deseara el cielo de es una locura. Con dos vainas así, que con dos M16. Yo no sé si sea así, porque es como dice, como él dice, como dice Félix, que
uno tiene que, si tú estás haciendo las cosas bien sí. y vamos por un camino correcto y estamos haciendo el bien, sí. Que también hay cosas que a veces son medias confusas, que tú crees que tú estás haciendo bien y no estás haciendo el bien, y está esa incógnita de que si yo voy para el cielo o voy para el infierno, que quién es que me va a medir eso, si yo sé que eso no se sabe hasta el último día. Es correcto. Yo puedo ser la de la más iglesia y la que más me conozco la palabra. Pero los pastores se contradicen, todos somos pecadores. Pero oye, antes usted habla del infierno. Dice algo importante, que antes de que tú vayas al infierno hay que darle seguimiento a eso. Sí, okay. Para que no se pierda. Casi siempre la gente tiende a medir cuál será tu destino final en cuanto a los dogmas, más que a lo que tiene que ver realmente con los parámetros de Dios. Y eso viene desde generaciones. Claro, sí. Y basta con ver las diferentes culturas. El que ha salido del país donde vive, el que sea, sabe que el evangelio de República Dominicana no es el mismo que el de Centroamérica, ni del de Europa, ni del de China. O sea, no se utilizan ni la misma vestimenta, no se toca la misma música. No, y aquí que más religiones. Hay gente que no habla en lengua, ahora que no cree en el Espíritu Santo. Ahora bien. No creen en eso. Sí, pero ahora bien, hay algo que sí es importante, que es que desde los inicios del mundo, Dios estableció códigos morales. Y eso está más que claro. Dios, entiendo yo, y está establecido en la palabra, en la Biblia, de que hay actos de inmoralidad, cosas que son a naturaleza, que obviamente yo entiendo que Dios sí va a pasar balance por eso. O sea, Dios no te va a pasar balance porque eso es la doble moral más grande que yo he visto en las iglesias. No te va a pasar balance porque tú te desrizaste y no te desrizaste. Hay iglesias que te dicen que no puedes hacerte la barba, pero te puedes hacer cerquillo. O sea, no te puedes sacar la ceja, pero te haces cerquillo al final. Oye, es lo mismo. No me hable de cosas. No te puedes dejar la barba, pero tiene un vibrato. Ahora es que Dios sí tiene un código moral. Andan una varona con una licra, mira. No, porque eso, por ejemplo, el tú ser provocativo. Y con una con un enterizo, mira que. No. Están haciendo caer a los varones. La última pregunta para cerrar, que ya estamos cerrando. Esa información que tiró los Estados Unidos de que los extraterrestres existen. Espérate, claro que ¿Qué relación tiene? Espérame, por favor. Claro que sí. Por favor. Yo quisiera que usted me responda esta pregunta. ¿El infierno existe, sí o no? Okay. Antes de... Yo no voy a responder eso porque si no, no me invitan. Vamos a hacer un programa nada más del infierno. No. Es el programa del infierno. Un programa del infierno. Lo hacemos. Del infierno y del cielo. Yo voy a decir algo rápido a eso. Yo voy a decir algo rápido a eso. Lo que yo entiendo. El infierno, literal, es espiritual. Lo que se va para allá abajo no es tu hueso, eso es tu espíritu. Sí. No es que tú cavas un hoyo y encuentras al diablo ahí abajo bebiendo café. Para el próximo programa vamos a contradecirlo a él. El infierno no existe. Pero eso no lo vamos a hablar. Pero eso no lo vamos a hablar aquí. En el otro programa. Vamos a hablar de eso. Que el infierno no existe. Vamos a cerrar con eso. Ese programa no existe. Vamos a cerrar con eso. Ministro, ¿usted está seguro que lo estoy 100% grabado a 7 cámaras? Toma, estamos en la misma línea. Pues excelente. Hay mucha gente contenta. Mi gente, ahora que van a hacer nos vemos en la próxima. Sigan nuestras redes sociales. El infierno no existe. Gracias a We World Energy por siempre estar con nosotros. Bye bye.